te bendiga, bienvenidos a Semillas de Fe. Hoy quiero compartir contigo cómo estudiar la Biblia. La semana pasada compartí cómo podemos hacer para perseverar en la fe y hoy quiero compartir cómo estudiar la Biblia. He considerado este tema tomando en cuenta la situación que vive la iglesia actualmente. Una situación donde disponemos de tiempo, muchas veces un tiempo extra o abundante, donde podemos aprovecharlo para conocer más acerca de Dios. Existen muchas formas de estudiar la Biblia, pero muchas personas no disponen de los recursos académicos o los recursos en cuanto a materiales para el estudio de la Biblia. Entonces, en esta mañana yo voy a abordar ese tema desde tres grandes ángulos. Uno, voy a hablar de algunas generalidades y actitudes que debemos tener a la hora de enfrentar el estudio de la Biblia. En segundo lugar, voy a compartir una metodología para estudiar la Biblia. Y en tercer lugar, vamos a poner en práctica esa metodología con un pasaje de la Biblia. Así que, antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo donde vamos a afrontar ese tema de cómo estudiar la Biblia. Te invito a que cierres tus ojos y a que nos coloquemos en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo sea guiándonos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a recordar lo que nos dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También vamos a recordar lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en estos tres pasajes que hemos leído, podemos darnos cuenta que la Biblia no es un libro de contenido meramente intelectual o de contenido meramente académico, sino que la Biblia es un libro de contenido espiritual. Eso implica que una persona que desea estudiar la Biblia debe tener en cuenta esto, que la Biblia no se debe leer meramente para adquirir un conocimiento académico, sino que la Biblia se debe leer con el deseo profundo de conocer acerca de Dios, de sus propósitos, de lograr tener un corazón más cerca, un corazón más piadoso y un corazón más cerca a los propósitos de Dios. Las personas que leen la Biblia deben acercarse con ciertas actitudes, con ciertas cualidades. Dice que debe tener fe, porque una persona que no crea en Dios y empieza a leer la Biblia no va a percibir, no va a captar el propósito de Dios, porque es una persona que se está acercando de manera inapropiada a la Biblia. Debe creer que Dios es real y que Dios tiene propósitos. Por otro lado, también debe entender que al acercarse a la Biblia, como es un libro piadoso, es un libro de contenido espiritual profundo, esa persona debe poner su corazón a la par de Dios. Es decir, debe tomar un tiempo antes de leer la Biblia para orar, para pedir perdón, para pedir la guía de Dios, que sea el Espíritu Santo el que guíe y te ayude a comprender lo que dice la Escritura. Es importante abordar estos temas y yo le he colocado en cinco aspectos o 5 actitudes que encierran todo esto y lo voy a leer para ti. Dice: primeramente, hay que aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Una persona que quiere leer la Biblia o quiere acercarse a Dios apropiadamente y quiere entender lo que dice la Biblia, entonces esa persona debe acercarse a Dios creyendo que esa palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, debe tener un deseo de conocer a Dios.
no es meramente quiere leer la Biblia por curiosidad, sino que desea conocer a Dios. Tercero, hay que disfrutar esa lectura de la Biblia. Hay que degustar esa poesía o esa historia o esa narrativa que se encuentra en la Biblia. Hay que leerla con un deseo de descubrir, un deseo de despertar en nosotros lo espiritual. Cuarto, también debe tener el deseo que eso que él descubra, que eso que usted descubre o que la persona puede descubrir en la Biblia, lo voy a obedecer. Y en quinto lugar, hablando de las actitudes y las generalidades a la hora de estudiar la Biblia, yo tengo que respetar y valorar la Biblia. Estas 5 actitudes o 5 verdades que debo tener presente a la hora de estudiar la Biblia me van a ayudar a que el ambiente, que mi espíritu se pueda preparar para ser impactado por el Espíritu de Dios y poder recibir la iluminación de esa palabra que ya ha sido revelada. Por eso es importante no acercarse a la Biblia como cualquier libro, porque no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios y tiene propósito y tiene poder. La Biblia tiene poder para transformar el corazón del hombre, para transformar sus pensamientos. Por eso es importante hacerlo. Ahora, la Biblia es un cúmulo de muchos libros. Se llama Biblia porque es una biblioteca, tiene 66 libros. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y tiene un total de 1188 capítulos. Esto significa que una persona pudiese leer la Biblia, ¿verdad?, en un promedio de un año aproximadamente, si la persona toma la decisión de leer por lo menos un promedio de 3 capítulos diarios. 3 capítulos diarios. Si la persona se propone leer la Biblia, lo puede hacer tomando en cuenta eso, leyendo 3 capítulos diarios. Y puede leer toda la Biblia. Es importante que una persona desee conocer los propósitos de Dios a la hora de afrontarse a este libro. Si no lo hace así, bueno, usted estará adquiriendo un conocimiento académico, usted sencillamente ve la Biblia como un hecho histórico, ve la Biblia como un contenido bonito, agradable, más eso no va a impactar su vida. Y es importante entonces que lo haga de esa manera. A las personas que por primera vez están leyendo la Biblia, uno les recomienda que comiencen leyendo los libros que hablan acerca de Jesucristo. Y para ello es bueno recordar los libros que se llaman, los que contienen el Evangelio, los que contienen la verdad acerca de Jesús, de las buenas nuevas, y son los 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por allí se puede comenzar. A las personas que están iniciándose en la lectura de la Biblia, pueden comenzar a estudiar por allí, por esos 4 libros, porque te van a hablar acerca de Jesucristo. Luego puedes empezar a seguir leyendo la carta del apóstol Pablo a las iglesias y lo vas alternando con libros del Antiguo Testamento. Y así vas conociendo acerca de Jesucristo, que es el tema principal de la Biblia. Entonces, tomando en cuenta estas generalidades, voy a compartir ahora en segundo lugar un método de estudio bíblico. Y el método de estudio bíblico que quiero compartir contigo es un método bastante sencillo y lógico. Lo he llamado un método acercándonos a Dios, buscando a Dios en la Biblia. Porque hay varios métodos de estudio bíblico. Está el método inductivo, método biográfico, método temático. Pero son métodos, está inclusive el método exegético. Son métodos que requieren que la persona que se afronta al estudio de la Biblia disponga de otros recursos como diccionarios bíblicos, puede tener también comentarios bíblicos, y muchas personas no tienen estos recursos a la mano. Entonces, hoy quiero compartir un método más sencillo. Si en un futuro, a medida que tú te vas deleitando en lo que dice la Biblia, tú quieres avanzar o profundizar más en los contextos históricos, en el significado de algunas palabras, en los eventos
en particular, entonces debes adquirir o debes conseguir comentarios bíblicos y diccionarios bíblicos que te van a ayudar a profundizar más la escritura. En este tiempo puedo compartir un método sencillo que solamente con la Biblia y la guía del Espíritu Santo puedes llegar a conocer lo que dice Dios en su palabra para ti. Y este método consiste en lo siguiente. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escojas un pasaje de la Biblia y comiences a leerlo, lo primero que vas a hacer es buscar a Dios en ese pasaje. Tú vas a buscar qué habla acerca de Dios en ese pasaje, acerca de sus características, de sus atributos, de sus acciones. Primeramente, buscar a Dios en el pasaje. En segundo lugar, vas a buscar al hombre. ¿Qué le dice Dios al hombre en ese pasaje? Puedes tomar elementos como ¿qué debe hacer el hombre? ¿Qué debe dejar de hacer el hombre? ¿Cuáles son las actitudes que los hombres tomaron en ese momento histórico ante la verdad que Dios estaba manifestando? Esa es la segunda cosa que debes hacer. Y en tercer lugar, debes orar por eso que has descubierto en la Biblia. Debes orar para ver cómo puedes poner en práctica esas verdades en tu vida. Entonces, en primer lugar, cuando te afrontas al estudio de la Biblia, lees el pasaje y buscas a Dios en ese pasaje. En segundo lugar, busca qué habla acerca del hombre, qué debe hacer el hombre, qué debe dejar de hacer el hombre, qué cosas debe el hombre practicar, de qué cosas debe alejarse. Y en tercero, debes orar para que Dios te ayude a obedecer, a creer lo que dice ese pasaje. Y vamos a ponerlo en práctica utilizando un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este pasaje que estoy leyendo es un pasaje que vamos a tomar como ejemplo para en esta mañana meditar la palabra de Dios utilizando este método de estudio bíblico. Vamos a buscar a Dios y lo podemos hacer de diversas maneras. Lo podemos buscar a Dios en cada versículo y podemos buscar lo que dice acerca del hombre, también en cada pasaje o de manera general. Es importante que cuando comienzo lo puedo hacer como no tengo la experticia o la experiencia, entonces lo voy a hacer versículo a versículo. Entonces en el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En ese pasaje, ¿qué me dice acerca de Dios? Me dice que Dios es el que da los dones. Dios es el que da los dones. El versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este pasaje me dice que Dios es el que da la valentía. Dios es el que da el poder. Dios es el que nos da la autoridad. Dios es el que nos ayuda a tener el dominio de nosotros mismos. Por eso dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. Nos recomienda que busquemos a Jehová, porque Él es el que nos puede guiar. En el versículo 8 dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el versículo 8 me dice que Dios es el que tiene el poder, me lo afirma una vez más. Y en el versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, en el versículo 9 me dice que Dios es el que me salva y Dios es el que me sana. Me dice también que Dios tiene propósito. Dios es el que tiene propósito. Dios es el que me puede ayudar a encontrar los propósitos en la vida. Por otro lado, me dice también el versículo 9 que Dios es soberano, porque desde antes de los tiempos Dios habita la eternidad. Él tiene todos los tiempos bajo su control. Dice:
que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos que Dios es el que da el poder, Dios es el que da la valentía, Dios es el que da los dones. Vemos todo eso que habla acerca de Dios. Entonces podemos entender, Dios es el Todopoderoso. Todo lo sabe, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. ¿Será que hay algo imposible para Dios? Este pasaje me habla que no hay nada imposible para Dios, porque Él es el que tiene el dominio pleno de todas las cosas. Ahora, ¿qué me dice acerca del hombre? Mira, el versículo se dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti, que fue dado por la imposición de mis manos. Entonces, lo que vemos acerca del hombre es que el hombre es responsable de avivar su fe, porque dice que avives el fuego de Dios que está en ti. Entonces, el hombre es responsable de avivar su fe. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, el hombre también debe armarse de valor. Él tiene que entender o tiene que ver que Dios le ha dado la autoridad, Dios le ha dado el poder para que él pueda enfrentar diversas situaciones. Dios es el que te da el poder, entonces el hombre debe buscar a Dios para que Dios le dé el poder y enfrentar las diversas situaciones que se va a encontrar en la vida. El versículo 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces el versículo 8 le dice al hombre, qué tremendo, le dice al hombre que tú debes dar testimonio acerca de Jesucristo. Y aún debes estar dispuesto a tener aflicciones por causa de Jesucristo. Eso es lo que le dice al hombre, a grandes rasgos. El versículo 9 nos dice que Dios es el que le da propósito al hombre. Entonces vemos aquí que el hombre debe también entender que debe salvarse. ¿Qué debe hacer el hombre? El hombre debe buscar a Dios para recibir esa salvación y debe buscar el propósito de Dios. Entonces vemos en este pasaje que nos da varias cosas, nos habla de varias características acerca de Dios, nos dice varias cosas que el hombre debe hacer. Entonces el hombre es responsable de avivar el fuego del Espíritu o de avivar el fuego de la fe. En estos días me ha tocado cocinar a leña porque no ha habido gas en el sector donde yo vivo. Entonces he tenido que recurrir a hacer un fuego con leña y mantenerme allí introduciendo la madera para que el fuego se mantenga vivo, para que el fuego no se apague. Entonces, haciendo relación a eso, la Biblia me dice que yo debo avivar el fuego de la fe. Debo avivar el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Es decir, yo soy responsable. La pregunta es, ¿cómo avivo el fuego del Espíritu? Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. O sea, Dios te dio el Espíritu Santo, Dios te dio dones, Dios te dio fe, Dios te dio capacidades y tú tienes que avivar ese regalo de Dios. Dios te da la salvación y tienes que avivar ese regalo de Dios en ti. Ese fuego de Dios debes avivarlo en ti. ¿Cómo lo avivas? En el caso de la leña, yo lo avivo introduciendo la madera. Pero en el caso de la fe, en el caso del tema espiritual como cristiano, ¿cómo lo avivo? Es una tarea que le voy a dejar a ustedes allí para que ustedes en este tiempo como familia puedan compartir cómo podemos hacer para avivar el fuego. Y aún quiero animarles que ustedes puedan, con esta introducción, con esta generalidad que he compartido, ustedes puedan escuchar esto y sentarse en familia y volver a leer este pasaje y pensar una vez más, ¿qué me dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me dice este pasaje acerca del hombre? Lo que debo y lo que no debo hacer. Y luego que ustedes puedan orar en familia y decirle a Dios que les ayude. Les dejo esa tarea para que ustedes en casa puedan terminar este estudio de este pasaje que se encuentra, como les dije, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y luego al finalizar puedan orar pidiéndole a Dios que les ayude a vivir esas verdades que están allí en la palabra de Dios. Te repito, cuando uno lee la Biblia, debe recordar que no es meramente un libro para conocimiento académico,
sino que la Biblia es un libro que tiene el propósito de acercarte a Dios. Tiene el propósito de que tú puedas conocer acerca del carácter de Dios, para que tu corazón, es decir, para que tu voluntad, para que tu carácter, para que tus decisiones, tus emociones estén guiadas por Dios. Y voy a cerrar este tiempo recordando entonces lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios desea que cada persona en este planeta, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada anciano, cada familia, pueda conocer los propósitos de Él. Recuerda que la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios desea que tú conozcas su palabra para que puedas cada día tener un corazón más piadoso. Ese es el propósito de la Biblia. Así que te animo que tú de ahora en adelante, cuando te enfrentes a un pasaje, recuerdes estas 3 cosas que debes hacer. Busca a Dios en el pasaje. Busca qué dice acerca del hombre. De qué cosas debes dejar, qué cosas debes poner en práctica. Y luego ora al Señor. Que Dios te bendiga. Estuvo contigo hoy tu amigo, el pastor Herón Galindo.